Bien, estábamos viendo la última clase, eh, habíamos sacado los momentos últimos por carga muerta, por peso propio y por carga viva. Habíamos visto los estados límite, ¿no? Tanto por lo que es de utilidad, redundancia e importancia, ¿no? Haciendo la amplificación, calculamos el momento último que nos servía o nos sirve para el cálculo del refuerzo en tensión en este caso porque es una losa simplemente apoyada. Y el momento en servicio que nos sirve para lo que es la verificación de la deflexión. Entonces, cogemos un metro de losa. Entonces, únicamente para recordar, estamos diseñando este puente, esta sección transversal de puente, y existe en dos zonas, ¿no? Primero es el tramo interior y lo otro es el tramo exterior. Ya. En estos momentos estamos analizando el tramo interior por donde pasan los vehículos, es decir, la calzada. Estamos analizando un metro lineal, por metro lineal, un metro, cualesquiera, pero en esta zona interior. Entonces, cojo un metro, que es la franja, la altura del predimensionamiento era 50 centímetros, el recubrimiento en la parte inferior es 2,5 centímetros. El recubrimiento hemos quedado que en la parte inferior de la losa es 2,5 porque no tiene exposición a lo que son los vehículos o no sufre los esfuerzos de contracción, ¿no? O temperatura al momento del vaciado. Y en la parte superior siempre vamos a colocar 5 centímetros porque es la parte que tiene contacto con los vehículos y va a sufrir un desgaste en función del tiempo. Entonces, hemos calculado un valor de sub C. ¿A qué se refiere el valor de sub C? Entonces, vemos aquí, si yo tengo ese metro de concreto, bueno, si yo tengo este metro de losa de altura 50 centímetros, el D sub C viene a ser la distancia de la fibra inferior en tensión al centroide del acero. Si el recubrimiento es 2,5 centímetros, nos faltaría la distancia al centroide de este acero. Entonces, ubico aquí y sería R sub I, que es el recubrimiento inferior, 2,5 más el diámetro 5, que viene a ser el fierro de 1 pulgada entre 2. Y tengo el D sub C. Por lo tanto, el D sub L, que viene a ser el peralte de esta losa, será la altura total menos el D sub C, que es 46,23 centímetros. Hacemos el cálculo. Primero calculamos el bloque rectangular equivalente, que sale 5,72, aplicando una fórmula directa, ¿no? Vemos el factor beta adimensional, que nos dice que es 0,85 hasta un concreto 2,80 y cada 70 kilogramos por centímetro cuadrado que vaya subiendo va a disminuir 0,05 centímetros, ¿no? Eso lo vimos en concreto. Finalmente, la distancia de la zona en compresión al eje neutro va a ser 6,73 centímetros. Entonces, sabemos que la deformación máxima del concreto es 0,003. De eso no hay discusión. Entonces, por semejanza de triángulos, quiero calcular la deformación en tensión con el acero que estoy poniendo, diámetro 1 pulgada. ¿De dónde sale esta relación de deformación? Únicamente recordamos el tema de concreto. Cualquier salón por acá de ver innovación. Estas son las clases de pandemia. Entonces tengo una viga que está sometido a esfuerzos
¿Ya? Aquí tengo el bloque rectangular, perdón, el bloque rectangular de esfuerzos. Entonces, en la parte superior tengo la deformación, que es 0.003. Esa deformación es proporcional a C, ¿no? Que viene a ser la distancia de la fibra en compresión al eje neutro. Por lo tanto, la deformación del acero o la deformación en tensión será igual a D menos, ¿cuánto? Menos C. Entonces, se refiere a esta semejanza de triángulos. Y esa semejanza de triángulos simplemente es trasladada aquí. Bien, y obtengo esa relación de cero. Entonces, quiero saber si el factor phi, que es el factor de reducción de resistencia que hemos asignado, que era 0.9, es el adecuado. Entonces, ¿qué es lo que debo recordar yo? ¿Cuál es el diseño que estamos realizando? Es por flexión, no es por flexo-compresión, ni es por cortante o compresión. Diseño de compresión. El diseño de compresión nos dijeron que produce una falla frágil, ¿no? Y el flexo-compresión probablemente una falla balanceada. Y por flexión es aquel que nos brinda ductilidad, que viene a ser la capacidad de deformación más allá del rango elástico o que nos permite unos instantes de tiempo en el rango inelástico mientras sufre la deformación para que nos permita salvar vidas. Entonces, eso podemos encontrarlo, esa definición también en el ACI. Bien, entonces, si me voy únicamente para acordar, si me voy al ACI, la tabla 21-22, me habla del factor de reducción de resistencia phi para momento, fuerza axial o combinación de momento y fuerza axial. La teoría es la misma bajo una relación de deformaciones o semejanza de triángulo, ¿no? Y ahí está la deformación en tensión. Entonces, ahora, esta deformación en tensión debemos recordar y debe quedar claro, se realiza para el acero que esté más cercano a la zona extrema de tensión, no a las capas, porque nosotros vamos a usar en puentes viga, ¿no? 2 o 3 capas, viga losa, ¿ya? Entonces me está hablando de la última capa. Y me está diciendo, oye, cuando tu diseño debe estar controlado por compresión, utiliza 0,65. Cuando está en transición o entre compresión y tensión, utiliza esta fórmula 0,65 más 0,25, la deformación en tensión directa, que viene a ser el módulo de elasticidad del acero, ¿entre cuánto? Entre el F de Y, no menos la deformación que ahora hemos calculado, con el diámetro del acero asignado, entre 0,05 por la deformación en tensión del acero asignado. Pero si está en flexión, es una flexión controlada, una deflexión controlada, utilizará 0,90. Entonces nosotros hemos usado 0,90. Entonces lo que hacemos, poniendo esta fórmula en una sola, le damos la condición de 0,65, fórmula que estaba al interior, o 0,9. Finalmente me da 0,9. Entonces lo asumido está muy bien, estamos en flexión. Vamos a hacer el cálculo del acero. El acero me sale, es el momento último que hemos calculado, que se encuentra aquí, que es 53 toneladas, entre phi por 0,85 por el F' de C por B. Listo. Voy a obtener un nuevo bloque rectangular de esfuerzos de 5,72. Ya estamos por acá, perdón. Aquí. Me sale 32,43 centímetros cuadrados. Y necesito, para este caso, proveer acero mayor a esta cantidad. Entonces, ¿qué pasa si colocamos menos aceros acá? 5 barras. Entonces, tengo que 25 es mucho menor a 32. Por lo tanto, no se puede realizar el diseño, está mal. Si pongo 6 barras, tengo que 30 es mucho menor a 32. Y si coloco 7 barras, tengo que 35 es mayor a 32. Es el más cercano. Por lo tanto, ok, acá le estoy poniendo como una recomendación y voy a ir tanteando.
Vamos a ponerle un colorcito. Entonces me dice, sí, el acero calculado es menor al acero provisto, ok. Caso contrario, rediseñamos. Luego me dice, sabemos que vamos a usar varillas de 1 pulgada, sí. Entonces la separación será el área de una varilla de 5 pulgadas entre el acero provisto. Me sale que debo proveer acero a cada 14 centímetros. Entonces, acá le estoy diciendo, redondéame esto o este valor en centímetros, pero acá cada múltiplo de 5. Entonces estoy redondeando a 15 centímetros. ¿Pero por qué así? Porque las cantidades que usted como diseñador asuma tienen que ser coherentes con lo que el constructor va a hacer en obra, el maestro de obra, ¿no? Los encofradores, etcétera. El tipo de encofrado. Entonces no puedo poner 0,143. Ese corte es imposible, ¿no? Entonces, bien, voy a redondear a 15 centímetros. Entonces, miren, ¿qué estamos diciendo? Que el acero en la parte inferior de esa losa va a estar distribuido cada 15 centímetros. Y ese acero es paralelo al tráfico. Como así. Bueno, ya lo dibujamos esto. Todos estos aceros que están en la línea vendrían a ser los aceros en tensión que hemos calculado en la parte inferior, que van paralelos al tráfico. Me estoy refiriendo al acero inferior, que hemos calculado ahorita y me dice que va cada 15. Ayer lo calculamos y por eso es que ya lo encontramos ahora dibujado. Entonces cada 15 centímetros está ahí, ¿ya? Listo. Se refiere al acero inferior, que está de color negro. Seguimos. Bien, estamos aquí. Hemos calculado el acero. Entonces, vamos a hacer la verificación de la resistencia a fricción. Bien, entonces empezamos. Ya hemos calculado el acero que va a estar a cada 15 centímetros. El acero principal. Entonces, hacemos la verificación de resistencia afectando el factor phi, el factor de reducción, ¿no? Para calcular el momento nominal. Entonces, me dice, con la cantidad de acero que ya hemos provisto, es decir, el acero provisto, realizamos la misma operación que hemos realizado aquí. El cálculo de A, el cálculo de C y el momento último. Entonces, hacemos el cálculo de A con este nuevo A y ese acero, hallamos el momento nominal. Entonces me dice, el momento nominal tiene que ser mayor al momento último. Entonces, pues, nuestro momento, ¿cuánto es? 58,18. Es mucho mayor a 53. Por lo tanto, estamos ok. Ok. Es adecuado, diseño adecuado. Listo. Entonces, vamos a ver ahora el refuerzo. Cumplimos con la cantidad de refuerzo mínimo. El refuerzo máximo, ya nos dijeron, no tenemos limitación de acuerdo a la última norma de la ASHT.
Entonces, el módulo de rotura sabemos que es 2 veces la raíz del F'C, como el módulo de sección es la base por altura al cuadrado sobre 6. ¿Listo? Coincidimos en ambos valores y obtenemos el momento crítico bajo dos condiciones. Y me dice que el momento, este momento calculado, el momento nominal, tiene que ser mayor que el menor de estos dos valores. ¿Cuál es el menor? Es 15,33. Por lo tanto, 58 es mayor a 15. Está ok, cumple. Entonces digo, phi por el momento nominal, es decir, este momento, tiene que ser mayor al mínimo de bueno, amplificando por lo que es el efecto de amplificación dinámica, ¿no? El 1,33, el momento crítico, que es lo mismo que sacan. Entonces el mínimo de ellos es 15, ¿no? Tiene que ser mayor. Entonces sí cumple. Por lo tanto, cumple. Bien. Entonces, hemos visto el refuerzo mínimo, estamos ok. Ahora, vamos a ver el refuerzo de distribución. Primero vamos a leer el artículo 9732 para ubicarnos. Bien, estamos en la 9732. Me habla de la armadura de distribución, me dice. En la parte inferior de las losas se deberá disponer armadura en la dirección secundaria. Entonces, ¿cuál es la dirección principal en nuestro caso? Cuando el acero es paralelo al tráfico y la secundaria será la perpendicular. Esta armadura se debe calcular como un porcentaje de la armadura principal. Entonces me dice, si tu armadura principal que has calculado la has puesto o corresponde a paralela al tráfico, utiliza el 50%, ¿no? O tiene que ser menor al 50% de este valor. Pero si es perpendicular, tiene que ser menor al 67%. En nuestro caso, ¿cuál de los dos vamos a usar? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de los dos? Entonces, miremos nosotros la gravedad. De aquí, ¿cuál es el acero principal? Eh, el, el acero principal es lo que está abajo, estos de color negro, ¿cierto? El acero de reparto, ¿cuál sería? El rojo, el de color rojo. Este es el acero de reparto. Entonces, ¿cómo se ve? ¿El acero está paralelo al tráfico o está perpendicular al tráfico? Paralelo. Por lo tanto, ¿qué porcentaje debe usar? Sí, no. Es, es simple interpretación. Si la armadura principal es paralela al tráfico, tengo que usar acero menor a 50%. Listo. Pero me da dos condiciones, ¿no? Bueno, acá hemos puesto una condición para ambos casos. Pero para no complicarles, por ejemplo, lo que puedo hacer, si ya sé que voy a usar esta, entonces voy a usar esta armadura. Me dice, el acero mínimo va a ser igual a 5,946 centímetros cuadrados, ¿no? Estoy guiándome por esta fórmula, o perdón,
la recomendación de la AASHTO, utilizo esta forma. Entonces digo, ya que no es acero principal, es el acero secundario que me sirve de soporte para que longitudinalmente se puedan acomodar lo que son los fierros longitudinales que resisten todo lo que es la tensión, a la vez me sirven de confinamiento. Entonces, voy a usar fierros de 5 octavos. Estamos tanteando, estamos suponiendo. Entonces digo, voy a usar fierro de 5 octavos, cuya área es 1,98 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la separación? La separación será el fierro de 5 octavos entre todo el acero de distribución, que es 0,033. Entonces digo, voy a usar acero cada 30 centímetros, ¿ya? Área phi sub 3 menos AS1, que viene a ser el acero de distribución. Está aquí, sino que lo he colocado bien aquí. El acero de distribución que voy a usar, así, va a ser igual al acero 1 que se ha calculado, es decir, el acero en la zona de tensión principal, y hago la verificación, me sale 5,94. La separación es cada 33, por lo tanto voy a colocar una medida que sea amigable, ¿no? Para el maestro consultor. Listo. Entonces, el refuerzo me dicen cada 30 centímetros. ¿Pero a qué acero se refiere? Al refuerzo de distribución. Lo que te debe quedar claro es que ese acero de distribución, que es perpendicular al tráfico, se refiere a este acero, ¿ya? Y ese acero va colocado cada 30 centímetros, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos a ver el refuerzo de contracción y temperatura. Para ello vamos a revisar el artículo 510.8.1. Bien, nos vamos al 510.8.1, ¿ya? 510.8.1, vamos a buscar. Acá. Así es, 8, ya aquí. 510.8.1, bien. Entonces, ¿qué nos dice este artículo, la 518? El refuerzo de retracción y temperatura. Debemos proporcionar refuerzo para los esfuerzos causados por retracción y temperatura cerca de las superficies de concreto y expuestas a variaciones diarias de la temperatura y en el concreto masivo estructural.
Entonces, ¿ese acero dónde debe colocarse? ¿En la parte superior del vaciado o en la parte inferior? Superior, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos la gráfica aquí, entonces probablemente se refiere a este acero, ¿cierto? ¿Está bien? Al acero de arriba. Pero existe una interrogante. Ese acero de temperatura, ¿debo colocarlo solo en la zona de la calzada, solo ahí, o debo extenderlo en toda la losa? ¿Cuál sería el criterio? Porque dice a las zonas expuestas por temperatura. Todo, lógicamente, ¿no? Porque el proceso constructivo, vacias primero la losa, luego la vereda, no es monolítico, es diferente tipo de concreto. Entonces, para toda la losa. Bien. Entonces, estamos hablando de contracción y temperatura para el acero superior. Entonces, muy bien, hasta aquí estamos, ok. Y me dice, para barras o mallas electrosoldada, el área de refuerzo por metro en cada cara y en cada dirección, me está hablando de una malla, debe satisfacer la siguiente ecuación. Que el acero lo vas a calcular con esta ecuación, con la 51081. A la vez, vas a verificar que este acero esté dentro del rango de 0.233 y 1.2. Si nosotros hacemos la conversión, porque eso está en otras unidades, tendríamos que el acero que vamos a calcular tiene que estar entre 2.33 centímetros cuadrados y 12.7 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, a la vez, eh, bueno, del desplazamiento vamos a ver ahora mismo. Entonces, voy a suponer que vamos a emplear un acero de media pulgada por retracción y temperatura. El área de un acero de media es media pulgada, pero hemos calculado el A de temperatura. ¿A qué ecuación se refiere esta? Se refiere a la ecuación 51081. Entonces, esta se refiere a la 51081. Tengo 4.31 centímetros cuadrados. Entonces, yo digo 4.31. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Sí, mejor lo voy a copiar. De acá vamos a copiar algo. Aquí quiero hallar a el acero de temperatura nuevo calculado. Entonces digo, sí, el acero de temperatura, o en este caso, ¿cuánto sería la ecuación? 2.33, ¿no? Sí, 2.33 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo va la formulita? Es menor o igual. Ya está. Es menor o igual a este cálculo, a TEM, a este cálculo. Acá voy a borrar esto. Y a la vez, este va a ser menor este va a ser menor o igual a 12.7.
a 12.7 centímetros cuadrados. Ajá. Sobre metros. Las unidades, centímetros cuadrados por metro. Si está en ese rango, no es revisar. ¿Será? Ok. Vamos a ponerle ok. Caso contrario, revisar. Listo. Listo. Entonces, sí está en el rango. Por lo tanto, el A de temperatura va a ser el que podemos emplear. ¿Está bien? Entonces, ahora, si vamos a emplear fierro de media en, en lo que es por contracción en la parte superior de la losa, decimos, la separación de temperatura será el área del fierro 2, es decir, un fierro de media, entre el AT, pero tendría que ser este 0, entre la 0 temperatura. Me sale cada 29 centímetros. Entonces, asumimos cada 30 centímetros. Y tal cual nos dice la norma, disponer en la parte superior de la losa en ambas direcciones fierro de media cada 30 centímetros. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. En la parte superior de la losa, estos aceros, todos los que van aquí, estoy cogiendo desde arriba, en la dirección paralela al tráfico va cada 30 y perpendicular al tráfico cada 30 centímetros. Listo. Vamos a hacer la verificación ahora del espaciamiento citando al mismo artículo. Entonces, ¿qué me dice la 90 o la 518? Hasta aquí estábamos bien. Me dice ahora, el espaciamiento no debe exceder de lo siguiente, me dice, 3 veces el espesor del elemento estructural. ¿De qué elemento estamos hablando? De la losa. La losa tiene un espesor de 50 centímetros. 3 veces el espesor sería 1,5 metros o 45 centímetros. Lo mismo pongo acá. 3 veces el espesor de la losa es 1,5 metros. O el espaciamiento máximo que voy a considerar que es 45 centímetros. Listo. Entonces, me dice, espaciamiento debe ser el espaciamiento calculado. Voy a poner un colorcito. Eh, entonces, sí, el espaciamiento calculado es mayor al máximo del esfuerzo máximo y el esfuerzo máximo, claro, estaba bien. 1, porque se parecen los dos, estoy separándolo. Entonces, revisar. Pero como 30 es menor a 1,50 m y a 45, entonces estamos ok. ¿Está bien? Entonces, ya hemos repartido el acero en la losa. Pero no es el acero de toda la losa, por si acaso. Entonces, esto se refiere únicamente al tramo interior, a este tramo, es decir, a la calzada, a este tramo. Bien, ahí únicamente hemos distribuido el acero. Seguimos. Bien. Entonces, pero hasta ahí estamos ok, hemos colocado el refuerzo, todo bien. Pero vamos a hacer la verificación por servicio. Entonces, tengo dos momentos. Tengo primeramente el momento último y el momento por servicio. Entonces, me ubico, el momento por servicio, ¿cuánto es? 34.014 toneladas. Bien. Hacemos
verificación por distribución de armadura, el artículo 567. Entonces me dice, momento actuante, usando la sección agrietada y una franja de 15 centímetros. ¿Pero por qué 15 centímetros? Porque el acero que nosotros hemos distribuido, que es el acero principal, que vendría a ser este acero, lo hemos puesto cada 15 centímetros. Entonces, nuestro análisis va a ser, bueno, despreciando ese acero que está en compresión, que es el acero de temperatura, yo tendría una sucesión de vigas. Yo tendría una sucesión de estas vigas, ¿no? Cuya base es 15 centímetros, que es el área tributaria o la distancia que se ha colocado. ¿Ya? Entonces, me ubico aquí y digo, muy bien, la base es cada 15 centímetros. Por lo tanto, el momento de franja va a ser el momento de servicio, que es 34, que únicamente estamos arrastrando el cálculo que hemos hecho en la parte superior, por el B sub F, que es la base de 15 centímetros. Lo divido entre 1 para calcular el momento, dado que estamos realizando el cálculo por metro lineal. Entonces, el momento es 5.10 toneladas fuerza metro en esa porción. Entonces, ahora, hago la misma operación, como estoy viendo el tema de servicio, el DC sub S, que no es nada más que el D sub C. Es lo mismo, porque estoy hablando del mismo C. Entonces, no me voy a hacer tanto problema. Y acá le vamos a poner D sub C. Ya sabemos que es el D sub C. Entonces, voy a borrar todo esto. D sub C es igual a 3. 0.377. ¿A qué se refería ello? Lo referíamos, ¿no? Que era el 2.5 el recubrimiento más un fierro de 1 pulgada, que es 2.5, entre 2. 3.75, bueno, es 2.54 acá. Sale 377, que es esto. Ya, es la misma operación de arriba. Listo. Por lo tanto, el peralte, a que es igual, el peralte lo tenemos ya acá. Entonces, nuevamente no tengo por qué redundar. El peralte le hemos llamado DL. Entonces, sigo trabajando con el DL porque es el mismo. D sub L, 0.46 traslado a centímetros. Entonces, bueno, la altura ya sabemos que es 50 centímetros. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el área de una varilla del fierro de una? Sabemos que es 25, el área es 5.07. La relación modular, la relación de módulos, relaciona el módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto. Pero esto debo trabajarlo siempre en número par. Por lo tanto, aquí debo redondear. Entonces, digo N sub M, relación modular, va a ser igual al redondeo de N sub M
menos sub m a 2 centímetros. A ver si corre esto. A ver, en 2. Está bien. Entonces le estoy diciendo que me redondea un múltiplo de 8. Perdón, un múltiplo de 2. ¿Ya? Entonces lo más cercano, lógicamente, ¿cuál va a ser? 8. Entonces, como me dice que trabaje. Excelente. Entonces trabajo con 8 y ya tengo el NMO. O acá le puedo llamar modular. Para no complicarme, y acá lo cambio. Listo. NMO. Listo. Entonces, ¿qué voy a hallar? Voy a pasarlo esto abajo para entenderlo. Voy a calcular una área homogeneizada o área de la sección transformada de la zona de tensión con este acero, que viene a ser la multiplicación de la relación modular por el área de la varilla. ¿Ya? Relación modular, lógicamente, por el área phi sub 5. Y sale 40,56. Entonces, tenemos una base de 15 centímetros y tenemos una altura de esa viga de esa losa de 50 centímetros. La altura total va a ser h. Entonces, yo tengo una altura pequeña que es la zona que está en compresión, a la cual le voy a llamar h1. Por lo tanto, h2 vendría a ser el resto de la altura. ¿Ya? Eh, esta distancia, o bueno, a ver, leo h1. Esto vendría a ser el h sub 1. ¿Ya? No hay problema. Ya, igual, h1. Listo. Entonces, voy a hacer una semejanza o un equilibrio. Entonces, estoy en esta parte. Tomando momentos respecto al eje neutro. ¿Qué tengo en la parte superior? Como es concreto y trabaja toda la sección, es la base, que es el B sub F por el H sub 1. Entonces, B sub F por el H sub 1 por H1 medios, ¿no? Que es el centroide. Es igual a la zona de tensión. ¿Pero qué es igual a la zona de tensión? El área de la sección transformada. Lógicamente es a NM por AB, que corresponde a NM por el área phi sub 5, que es el acero, ¿no? ¿Qué es esto? Por el brazo de palanca. ¿Qué distancia hay al eje neutro? Entonces, tengo una distancia de D sub S. Para nosotros es el L, el de arriba, estoy arrastrando, que es el D sub L, por el D sub L menos el H sub 1, ¿ya? El brazo de palanca al eje neutro. Entonces, es igualdad a que es igual. Entonces le digo, bueno, quiero calcular el valor de H1. El valor de H1 es igual a este valor, ingresa aquí, ¿no? Es igual a Nm por Rf sub 5 por el D sub L menos el H sub 1. Entonces le estoy poniendo que en este caso le estoy diciendo al programa que solucione. No, pero ¿esto qué viene a ser? Viene a ser únicamente una ecuación cuadrática. Es como si tuviera esta ecuación, ¿ven? La ecuación cuadrática que nos recuerda la secundaria, ¿no? Tengo dos valores, menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4 veces ac entre 2a. Tengo el valor de x, entonces he reemplazado esos valores aquí, con la única diferencia que el d sub s es el d sub l.
Otro de sub L no tengo. H sub 1 menos M sub N. NM área phi sub 5 de sub L. NM área phi sub 5 H1 centímetros cuadrados. Esta variable no se definía con los otros de con esta. Estoy reemplazando el valor de acá con más y otro valor con menos. Hay una de las interrogantes, el BF, ¿cómo le estamos llamando nosotros? BF, claro, está bien, 15 centímetros. Bueno, acá de frente dándole solución sale 13,34 centímetros, ¿no? Entonces acá lo que estoy haciendo es cortarlo para recordar, ¿no? Solucionándolo con el MATLAB. Pero también tiene que salir aquí. Vamos a ver si es la misma ecuación. Entonces sería BF por H sub 1 al cuadrado entre 2. Está bien la ecuación. Más sería NM por área phi sub 5 por H sub 1 en centímetros cuadrados. ¿Y qué tal si no me complico tanto? Como es un tema simplemente académico, acá le pongo A, va a ser igual a este valor. Mm, A va a ser igual a este valor, entre 2. ¿Está bien? Estoy tratando de resolver una cuadrática nomás. Entonces la B aquí es igual. B va a ser igual a, el valor de B vendría a ser NM por área phi sub 5. Por área phi sub 5 nada más, porque la incógnita es el H sub 1. Es algo así como si reemplazásemos acá, ¿no? Y el valor de C va a ser igual a que a NM por área phi sub 5. El área phi sub 5, todo esto le vamos a poner un paréntesis por el DL. Listo. Entonces, ¿esto qué es igual? H1 no tengo. BF medio sería aquí. BF medios, cierto, porque H1 sería la incógnita. Entonces, a ver, le voy a poner, me da por metros, entonces acá lo multiplico por 1 entre metros, para que me salga una cantidad adimensional. ¿Ya? Acá, metros cuadrados, entonces acá le multiplico por 1 entre metros cuadrados. Que me salga una cantidad dimensional para no complicarnos. Y el tercero, C a L. Entonces le multiplico por 1 entre, ajá, me ganaste. 1 entre, como estoy en metros, metros al cubo. Bien, y tengo el valor de ABC. Entonces me olvido de estas dos formulitas y le digo, calcúlame el valor primero de X sub 1 va a ser igual a este valor, ¿ya?
Entonces, y le digo a que es igual. 0.0.0.27. Y la misma fórmula, un x sub 2 va a ser igual a más, acá sería menos, menos 0.027, 0. ¿Qué pasa? Tengo b cuadrado menos 4 veces. Ajá, acá hay un error. Este es menos. Bueno. Entonces, miren, tengo 0,1313 y menos 0,18. Nosotros, ¿cómo lo hemos calculado? Le hemos dicho, oye, dame el máximo, ¿no? En unidades, y me da 13,34 centímetros. Entonces, si yo fácilmente lo llevo a metros, porque hemos transformado a metros, me sale 0,13, que es el valor que acá hemos calculado, ¿ya? Entonces, pero lo ideal es que ustedes calculen, hagan la igualdad y de frente solucionen, ¿no? Entonces, hagan matemática, oye, bueno, mm, ya mejor por aquí. Y le digo, solve, solucioname el H sub 1. Y listo. Cualquiera de los dos. Ya, entonces, pero como no vamos a quedar bien parados si mostramos esto de acá, lo ocultamos. Solo nos sirvió de una guía. Bien. Entonces, seguimos. Ya teniendo la altura 1 y la altura 2, entonces hacemos el cálculo. BF, ¿cuánto es igual? 15 centímetros. H sub 1 ya tenemos que 0,13 metros al cubo. Más n sub m por área phi sub 5. ¿Dónde está n sub m? N sub m está bien 8 por área phi sub 5 por h sub 2 al cuadrado. Tengo el h sub 2 al cuadrado. Está bien. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere multiplicar? ¿Algún tema de unidades? A ver, voy a revisar acá. Esto lo voy a borrar. Probablemente me esté jalando. ABC. Como he puesto un valor de A, de B y de C, acá está malogrando, ¿no? Lo estoy redundando, si nos damos cuenta. Entonces voy a borrar estos valores, ¿ya? Voy a borrar todo esto como si no existiera. Solo fue una demostración. ¿Ve? Cheque normal. Ya estamos redundando en valores. Cuando redundamos, aparece en el cálculo unas, bueno, si estamos fallando, a la variable le envuelve un color rojo, ¿no? Pero si estamos redundando en una variable, aparece el color verde. Que en muchos casos, aquí, por ejemplo, miren, color verde. Entonces, H1 está muy bien, estoy definiendo, y nuevamente le estoy mencionando H1. Pero como se trata de la misma ecuación, entonces yo le digo, oye, tranquilo, lo estoy controlando, no pasa nada, ¿no? O lo dejo para darme cuenta nada más, porque y al final, al momento de imprimir, ya lo elimino todo eso. Bien. Entonces, tengo el esfuerzo del acero en tracción, que es el momento en la franja por la altura sub 2 entre el momento de inercia de la sección transformada. Sale 2254. Ya. Entonces, si yo digo, mira, a nosotros la norma, el ACI y también la AASHTO nos dice, debes evitar que los esfuerzos por servicio superen el 60% el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, te da un límite de fluencia, únicamente al 60%. Entonces, si es al 60%, hago la comparación. 2254 es mucho menor a 2500. Por lo tanto, está ok. Existe un control de deflexiones satisfactorio. Entonces, el esfuerzo a tracción es mucho menor al 60% de la fluencia del acero. Por lo tanto, tengo un control satisfactorio. Listo. Ya. Entonces, vemos que el límite de fluencia es mucho mayor al esfuerzo del acero en tracción. Entonces estamos ok.
Vamos a ver la separación máxima de la armadura. Nos dirigimos a la 5734-1, ¿ya? Excelente. Ya, hablamos del control de agrietamiento por medio del refuerzo. Y me dice, el espaciamiento del refuerzo del acero dulce en la capa más cercana a la cara de tracción debe satisfacer la siguiente ecuación. Estamos haciendo la verificación por servicio. Me habla de este valor con el cual voy a calcular el S, en el cual interviene el beta, y el beta es con esta ecuación. Voy a usar ambas, pero me hablan en el beta, o perdón, en el valor de S, que es el espaciamiento, debo usar un factor phi sub E, que es el factor de exposición. Y me dice, va a ser 1 para condición de exposición clase 1 y 0.75 para clase 2. Busco a qué se refiere. Allá, clase 1. Clase 1 resulta adecuado cuando puede tolerarse agrietamientos. En nuestro caso, ¿podemos tolerar agrietamientos? No, no, por eso estamos verificando que el esfuerzo de tracción que se produce sea menor que el 60% del esfuerzo de fluencia, por lo tanto no somos clase 1. Y clase 2 es la adecuada para diseño transversal de vigas de concreto segmentales en cajón para cualquier carga aplicada con anterioridad a alcanzar la resistencia nominal del concreto y cuando hay una mayor preocupación por la apariencia del elemento estructural o la corrosión. A nosotros nos interesa la apariencia del elemento estructural por el tema que no queremos ver fisuras por la percepción humana. Por lo tanto, utilizo la clase 2. Entonces, la clase 2 me dice, para clase 2, el valor es 0,75. Siguiendo esa recomendación, ponemos acá. Bien, obtengo el valor de beta. Voy a utilizar el factor phi sub de 0.75 y calculamos la separación máxima. Entonces, la separación máxima me sale 29 centímetros. ¿Y cuál era la separación que nosotros teníamos de fierro a fierro en la zona de tracción? 15. Es mucho menor a 29. Por lo tanto, el control es satisfactorio. Entonces, hemos terminado de diseñar la zona interior y estamos ok. No tenemos problema. Todo está bonito. ¿Ya? Entonces, hemos empezado acá. Aquí. Hemos calculado el ancho de franja interior. Mato colorcito. Entonces, ya hemos hecho la franja interior, ahora vamos a hacer la franja de borde. Entonces nos vamos al final y listo. Voy a copiar la misma plantilla que tengo. Cargue.
Listo. Empezamos con el diseño de la franja de borde por 1 metro de ancho. Entonces, nosotros, para dar inicio al cálculo de la franja central, habíamos calculado el momento por carga muerta, el momento por carga viva debido al vehículo, y habíamos calculado un ancho de franja equivalente. ¿Ya? Ese ancho de franja equivalente habíamos calculado el omega sub 1, que vendría a ser el nuevo ancho del puente, y el L sub 1, que vendría a ser la nueva longitud equivalente del puente, de L sub 1 y omega sub 1. Y finalmente, el valor de eh, el ancho de franja nos había salido 3 metros 31,5. Entonces, pero ahora queremos calcular ese mismo ancho de franja equivalente, pero para la zona de borde. Entonces nos vamos al final y decimos, vamos a leer la copia del artículo 46.21.4b. Me dice, bordes longitudinales. Se puede suponer que las vigas de borde soportan una carga lineal de ruedas. Entonces aquí es claro, ¿no? Una carga lineal. Entonces una llanta nomás. Ya no consideran las dos llantas. De ruedas. Y donde sea apropiado una porción tributaria de la carga de carril de diseño. Entonces, una porción, ¿a qué se refiere? Al ancho de franja equivalente. ¿Ya? Al ancho de franja equivalente. Ahora me dice, donde la luz principal del tablero, la luz principal, es paralela a la dirección del tráfico. Entonces no me da opción elegir la transversal y nada de eso. Ya la luz principal del tablero es paralela a la dirección del tráfico. El ancho efectivo de la franja, con o sin viga de borde, se puede tomar como la suma de la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera. Ya, entonces, desde aquí. Entonces, para que se vea mejor, vamos a pasar a una sola página. ¿Ya? Más 30, a ver, ancho efectivo de franja, se puede tomar como la suma de la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera más 30 centímetros, más un cuarto del ancho de franja que has calculado para tu puente, que era el E normal, que te salía 3.018, de acuerdo al artículo 46.21.3. Listo. Entonces empezamos eso. Ella me está hablando de una franja de borde. Pero antes de leer esa famosa franja de borde, voy a recordar un poco el capítulo 3 en cargas. Cuando me habla de carril de diseño, ¿qué me habla? Me dice, la carga de carril de diseño debe consistir en una carga de 10.3 kilonewton, uniformemente distribuida en la dirección longitudinal transversalmente. La carga de carril de diseño debe suponerse uniformemente distribuida sobre un ancho de 3 metros. Las fuerzas de la carga de carril de diseño no deben someterse a amplificación dinámica. Está hablando de las cargas de carril de diseño. Bien, entonces, eso mismo me ubico aquí, allá. Esa carga que me está hablando de 3 metros se refiere a esta, ¿no? Desde el borde a 3 metros, que corresponde a esta carga, 3 metros. Después, ¿qué otra contingencia debo tener? Me dice de que el E de borde, o el ancho de franja de borde, es igual a la suma de la distancia
A ver, el ancho efectivo de franja con o sin viga de borde se toma como la suma de la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera. Para nuestro caso, ¿cuál es? Borde interior. Este es el borde perdón, la cara exterior más el borde interior, donde empieza la calzada. Aquí empieza, ¿no? Entonces, ¿a cuánto equivale? 1,50 m. ¿Está bien? Más 30 centímetros. En nuestro caso, ¿qué sería? El ancho de la baranda, que es 30 centímetros, más el ancho de la vereda, que es 1,20 m, más 30 centímetros. Este es 30. Acá he cogido algo mal. Ya. Entonces, aquí dices 0,3, que es el ancho de la baranda. Pero así no puede ser, ¿no? No podría arrastrar. Vamos a... eh, habíamos puesto por ahí longitud de vereda, me parece. Longitud de vereda. ¿A qué es igual? No tengo, qué raro. Sí debo tener porque hemos calculado el ancho de borde en... hasta el momento. Y aquí está el ancho de borde. No, no está. Entonces, para el metrado, vamos a ver. L1, L2. Esa distancia para nosotros es L1, el 1,50 m. Si vemos la gráfica, L1 a qué es igual, la distancia del borde al inicio de la calzada. Se llama L1. Entonces, puedo arrastrar ese L1 de frente. Y me voy al borde. Bien. Entonces, todo esto porque no puedo estar viéndolo cada rato, ¿no? Entonces leo L1 más 30 centímetros más el ancho de franja ordinario o de la sección central entre 4. Me sale, wow, 10,5. Está mal esto. No, me ha cambiado el L1. Control C, control V, a que es igual a 9 metros. Ya, por ahí ha habido un cambio. Para eso, ¿quién me va a ayudar? Quiere activarse. Por acá hay un L1 que nos... Ajá, ya está ahí. Puedo cambiarlo, o sí debería cambiarlo, porque podría ser L1, por ejemplo, izquierda. L1 izquierda y L2 derecha, o L1 derecha igual, o puede ser L1 igual, L1 derecha. Ya está, es igual a L1 izquierda. Ya está. Y 1,5 ya. Empezamos aquí. Ajá. L1 izquierda más L1 derecha. Listo. Sigue el cálculo. ¿Dónde más? Ajá. L1 izquierda y L1 derecha. Listo. Seguimos. Y aquí estamos. Entonces, acá sería L1 izquierda más 0,3. Entonces, ahora sí, sale 2,69 m. Entonces, teóricamente, esto sería mi ancho de borde. Pero, ¿qué me dice la norma? Entonces, a ver,
Está en la 46.21.3. Vámonos a la 46.21.3. Ya, me habla del ancho de franja equivalente. El ancho de franja equivalente del tablero se puede tomar como se especifica la tabla 46.21.3.1. Ya que es esta, con estos valores colocando, ¿no? Cuando la luz principal del tablero es paralela a la dirección del tráfico. Las franjas que soportan una carga de eje se refiere justo a la que estamos solucionando, a la extrema. No debe ser mayor que 1 metro para emparrillados abiertos y no mayores de 3,60 m para todos los demás tableros, que es para nosotros. Eh, pero acá hay uno más adicional que aquí no me está dando. Voy a ubicarlo bien. 46.21.4b. Ahí está. Ya nos ubicamos. 46.21.4b. Ajá. Ya, acá, en bordes longitudinales. Vamos a ponerlo, ¿ya? Entonces, nos decía, se puede tomar como la suma de la distancia entre el borde del tablero y la cara interior de la barrera, que era 1,50 m, más 30 centímetros, más un cuarto del ancho de la franja. Excelente, ya lo tenemos, nos sale 2,60 y tanto. Listo. Según sea apropiado, pero sin exceder, miren aquí, ya lo voy a colocar otro colorcito, no importa, pero sin exceder la mitad de todo, debe ser, ¿no? De todo el ancho de la franja. Todo el ancho de la franja era 3,08, que nos salía de la franja central, o 1,80 m. Entonces, esa verificación la hacemos aquí. Sin exceder, este EB tiene que ser menor a la mitad del ancho de franja central o 1,80 m. Entonces, entre los tres, ¿cuál es menor? El E medios, 1,65. Allá. Entonces, el E de borde para mí es 1,65 m, 8. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos verificado el cumplimiento de ese artículo. ¿Está bien? Entonces, 1,65, 8, digo aquí, ya sé que esto es. Entonces le digo, quiero saber de acá a 1,65, 8. Listo. Bien. Esto es mi ancho de franja equivalente. Entonces, si yo quiero saber cuál es en este ancho de franja equivalente, ¿en qué porcentaje interviene el asfalto? Entonces, de este borde al extremo, ¿cuánto veo? Que en asfalto solamente tengo 15 centímetros. 0,158 centímetros, ¿ya? Bien. Entonces, está colocado, ¿qué interviene? Interviene la baranda, interviene la losa, un porcentaje de losa, la vereda y un porcentaje de asfalto. Listo, continuamos. Entonces, momento de flexión por carga. Por carga muerta, me dice. El peso de la losa, bueno, estamos calculando por metro lineal. Peso de la losa, por la altura de la losa, por el peso específico del concreto, sale 1,200.
longitud, baranda, vereda. Bueno, ya. Entonces, me dice el peso de la baranda ahora, ¿ya? El peso de la baranda es la carga P, porque al inicio hemos calculado la carga de la baranda. Aquí está P de la baranda y lo primero que hemos calculado es esta carga, ¿no? Y finalmente tenemos el peso de la baranda por metro lineal. Entonces, esta carga, como ya lo tengo que dividirla entre la franja de borde. Y tengo la carga actuante, que equivale a 0,334 toneladas fuerza por metro lineal. Luego veo la carga de asfalto de borde. Entonces, será el peso de la carga muerta, ¿no? Que es el peso de la losa. No es de asfalto, es carga muerta, perdón. El W es asfalto. La carga de la losa más la de baranda, de ambas. Es la carga muerta. De ambas. Listo. Finalmente, la suma de los dos, vamos a calcular el aumento, que viene a ser omega L al cuadrado sobre 8. No necesito redondear ni nada de ello, no es necesario. 15,53. Ya. Superficie de rodadura. Estos valores los voy a poner acá. ¿Para qué me sirven? L sub B estoy considerando que es el ancho de la baranda. 30 centímetros, ¿no? El ancho. Y L sub B minúscula viene a ser el ancho de la vereda. Y la altura de la vereda es 15 centímetros. Estoy colocando como dato. Entonces, el peso del asfalto, que es igual, bueno, es 1 metro. En vez de poner todo esto, ¿qué pondría? El E de borde menos qué? El L sub 1, derecha o izquierda. Izquierda. Entonces, todo esto, chao. Acá está la altura de la vereda. A ver, control Z. Sí, a ti no te necesito para nada. A ti tampoco. Pero sí, la altura de la vereda voy a usar por acá. Entonces, el E de borde menos L sub 1. Cuando estoy hablando del asfalto, ¿a qué distancia me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo justo a lo que hablamos, ¿no? El E de borde, que es 1,65 m, menos el L sub 1 izquierda, y tengo este valor de 0,158, que es justamente este pequeño espacio que contiene el asfalto, nada más. Listo. Por el espesor del asfalto, que es 5 centímetros, por el peso específico del asfalto. Entre el E de borde, que es el área de influencia, el área de acción. 0,11. Finalmente hago el cálculo con omega al cuadrado sobre 8, por ser una viga simplemente apoyada. Listo. Sale 0,1008. Bien. Entonces, ahora vamos a calcular el peso de la vereda. El peso de la vereda, bueno, 1 metro de ancho por metro lineal, por la altura de la vereda, por el peso específico del concreto, entre el E de borde. Y tengo una altura de 0,217. Pero esto podemos ponerlo al inicio, ¿no? Como dato, para que no se vea tan feito. Más abajo. Longitud, tal, y acá altura de vereda. Listo.
Ya, estamos aquí. El asfalto ya calculamos. La vereda es igual, ¿no? Entonces, lo mismo, el peso por la vereda es una cara muerta, omega L al cuadrado, sobre 8. Tenemos 2,19, que es lo mismo. Y finalmente, el momento por la carga de asfalto y le sumo la vereda, va a ser igual a 2,307. Pero ¿por qué le he sumado la vereda a la carga de asfalto? No la carga peatonal, solo la vereda. Entonces yo me fijo el capítulo 3 y nos vamos a lo que son cargas. Si yo ubico acá los factores de amplificación, los factores por carga muerta, ¿no? Y por carga de asfalto, sus factores de amplificación son los mismos. Por eso lo coloco junto. Yo no podría juntar este valor de L, por ejemplo, con el D sub D, porque su factor de amplificación varía. Entonces, por ello que en este caso, junto a lo que es la vereda eh, el, con lo de asfalto, la carga asfalto, ¿ya? Entonces, finalmente tengo ese momento. Entonces, ahorita tengo un momento por carga viva, por carga muerta, por carga asfáltica y, perdón, por carga asfáltica, por carga peatonal. Vamos a pasar a lo que es la carga viva. Entonces me dice, si utilizamos un camión de diseño, el HL93K, ¿a qué se refiere este camión? ¿Al camión de diseño o al tándem? Al camión, ¿no? Para una línea de ruedas tándem, ya, claro, es que ¿por qué utilizamos ello? Por esto, ¿ven? Cuando hemos diseñado normal la zona central, hemos calculado los momentos por carga viva. ¿Qué pasaba con el camión HL93K, el LL? Perdón, aquí. El KL HL93K, que es el camión de diseño. Su momento me salía 34,75, pero por tándem me salía 44, que es el mayor. Por lo tanto, uso el mayor. Ya, esto lo vimos aquí. Entonces, como pasa una sola línea, digo, ya muy bien, vamos a emplear esto. El 50% de un camión le amplifico por 1,33, pero no puedo amplificar lo que es el momento por carga repartida. El momento por carga, me dice, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el momento por carga repartida? Va a ser igual al E de borde menos la longitud de vereda menos el, la longitud de baranda. Todo esto en qué lo podemos traducir. Menos L sub 1 izquierdo. Listo. Pero ¿por qué entre 3 metros? Porque es el ancho de franja, o perdón, el ancho de carga, ¿no? La carga está en 3 metros y siempre va a ser, por lo tanto lo divido entre 3. ¿Listo? Y todo esto entre el E de borde. Y tengo el nuevo momento por carga viva e impacto ya amplificado. Pero cuando yo veo el factor de carga viva del vehículo, ya hemos calculado esto, entonces me voy a ver al capítulo 3. Miren, tengo el momento por carga viva, tengo el momento por impacto y tengo la carga PL, ¿no? Que viene a ser load pedestrian, carga peatonal. Entonces los estoy juntando porque ambos comparten el mismo factor de amplificación. Ambos comparten, por ejemplo, para ambos en resistencia 1 es 1,75, para ambos en resistencia 2 es 1,35. Comparten los mismos factores, por eso lo estoy juntando. ¿Listo?
Entonces, tengo el momento por carga viva, tengo el momento por carga viva peatonal. Ok. Entonces, esto está repetido, es lo de arriba que hemos leído. Finalmente, obtenemos un resumen de momentos, ¿ya? Nuestro resumen viene a estar dado con momento por carga muerta, momento por asfalto, momento por carga viva e impacto y momento por carga peatonal. Aumenta uno adicional. Los factores de resistencia por resistencia, o los factores, ¿no? Tanto por resistencia 1, servicio 1 y fatiga 1, lo hemos sacado de esta tabla, ¿ya? Y esto sí ya sabemos cómo sacar o cómo trasladar. Entonces no tenemos ningún inconveniente. Ya, jo. Entonces aquí lo dejamos hasta la próxima clase.